3. Los extractores. Retoma una idea que ha acompañado a toda la saga. No existe un sistema completamente cerrado cuando alguien comprende cómo fue construido. La película vuelve a colocar a Ray Breslin frente a una estructura diseñada para controlar cada movimiento, limitar las opciones y convertir el espacio en una trampa. Sin embargo, esta tercera entrega se interesa menos por la demostración técnica de una fuga imposible y más por la respuesta de un grupo de especialistas cuando una situación profesional se vuelve personal. La historia puede verse como una película de acción directa, pero también como una reflexión sobre experiencia, liderazgo y capacidad de adaptación. Breslin ya no necesita demostrar que conoce las prisiones mejor que nadie. Su reputación existe desde la primera entrega. Lo que está en juego ahora es otra cosa. ¿Cómo utiliza ese conocimiento cuando el tiempo es limitado? La información está incompleta y las personas cercanas al equipo quedan involucradas. En el centro de la película aparece una instalación conocida por su aislamiento y por la dificultad de acceder a ella. En lugar de presentar el lugar únicamente como un edificio con puertas, pasillos y cámaras, la historia lo convierte en un sistema. Cada entrada, cada punto de vigilancia y cada recorrido tiene una función. La tarea del equipo consiste en interpretar esa lógica, descubrir sus puntos débiles y crear una oportunidad allí donde aparentemente no existe. Esta clase de argumento funciona porque conecta con una curiosidad muy común. Muchas personas se preguntan cómo piensan los especialistas cuando entran en un lugar diseñado para impedir cualquier movimiento inesperado. La respuesta del cine suele ser espectacular, pero detrás del espectáculo hay una idea sencilla: observar antes de actuar. Ray Breslin y el conocimiento acumulado. Ray Breslin es un personaje construido alrededor de la experiencia. No destaca porque sea el más joven, el más rápido o el más impulsivo. Su ventaja está en la capacidad de reconocer patrones. Ha pasado años estudiando sistemas de seguridad, procedimientos internos y errores humanos. Para él, una instalación cerrada nunca es solamente un conjunto de muros. Es una serie de decisiones tomadas por diseñadores, administradores y vigilantes. Todo sistema refleja las prioridades de quienes lo construyeron. Algunos lugares se concentran en impedir el acceso desde el exterior. Otros ponen toda su atención en controlar a quienes ya se encuentran dentro. Algunos dependen de tecnología avanzada. Otros confían en rutinas rígidas y en la idea de que nadie se atreverá a desafiar la estructura. Breslin analiza esas prioridades y busca el punto donde una fortaleza se convierte en una limitación. La experiencia también le permite evitar un error frecuente: confundir movimiento con progreso. En una situación tensa, la primera reacción puede ser actuar de inmediato. Breslin entiende que una decisión rápida solo es útil cuando está basada en información suficiente. Por eso observa, compara y formula preguntas. ¿Quién controla las puertas? ¿Cómo se comunican los responsables? ¿Qué ocurre cuando una parte del sistema deja de responder? ¿Qué rutas fueron creadas para emergencias? Su manera de trabajar muestra que el conocimiento no consiste en memorizar soluciones. Una técnica que funcionó en un lugar puede ser inútil en otro. Lo importante es comprender principios generales. Toda estructura necesita energía, supervisión, comunicación, mantenimiento y personas capaces de tomar decisiones. Si uno de esos elementos falla, la estructura cambia. En Los extractores, Breslin se encuentra además frente a un conflicto que toca su historia personal. Esto modifica el equilibrio habitual. El profesional que siempre recomienda mantener la calma debe controlar sus propias emociones. Ahí aparece una de las ideas más interesantes de la película. La experiencia no elimina el miedo ni la preocupación, pero puede impedir que esas emociones controlen por completo la conducta. Un líder que no trabaja solo. Aunque Ray Breslin es el nombre central de la saga, su trabajo depende de otras personas. Un plan complejo necesita especialistas con habilidades diferentes. La información técnica, el análisis del lugar, la movilidad y la capacidad de responder a cambios inesperados deben combinarse. Un buen líder no intenta demostrar que puede hacerlo todo. Su función es reconocer quién tiene la mejor preparación para cada tarea. Breslin conoce sus límites y sabe que la experiencia individual no sustituye al equipo. Puede entender la estructura general, pero necesita personas capaces de actuar en puntos distintos al mismo tiempo. La confianza profesional se construye mediante acciones repetidas. No basta con conocer el currículum de alguien. Es necesario saber cómo responde bajo presión, si comunica los problemas a tiempo y si es capaz de modificar una idea sin convertir el desacuerdo en una lucha de orgullo. El equipo de Breslin funciona porque sus integrantes no son copias del mismo personaje. Cada uno aporta una forma distinta de leer la situación. Algunos se concentran en el entorno físico.
Otros observan la información, las comunicaciones o el comportamiento de las personas que controlan el lugar. Esa diversidad puede producir discusiones, pero también evita errores. Cuando todos piensan de la misma manera, una equivocación se repite sin ser cuestionada. Cuando hay perspectivas diferentes, aumenta la posibilidad de detectar algo que el resto no vio. El liderazgo de Breslin no depende de discursos largos. Se expresan decisiones concretas, escuchar, dividir responsabilidades y no ocultar la gravedad de la situación. Un equipo trabaja mejor cuando entiende el problema real. Presentar una versión demasiado optimista puede tranquilizar durante unos minutos, pero debilita la confianza cuando aparecen dificultades. Trent DeRosa y la fuerza controlada. Trent DeRosa representa una energía diferente. Su presencia física es inmediata, pero el personaje no se reduce a la fuerza. Lo importante es que sabe cuándo utilizarla y cuándo seguir una estrategia más cuidadosa. En muchas películas, el personaje fuerte existe para abrir una puerta o superar un obstáculo. DeRosa funciona mejor cuando se entiende como complemento de Breslin. Bray analiza el sistema y diseña el camino. Trent puede actuar en el momento donde la preparación debe convertirse en movimiento. La combinación entre inteligencia táctica y capacidad física es una fórmula clásica del cine de acción. Funciona porque cada personaje resuelve un tipo distinto de problema. Si Breslin intentara hacer todo solo, la historia perdería credibilidad. Si DeRosa actuara sin un plan, la fuerza se convertiría en ruido. Dave Bautista aporta una presencia tranquila. Su manera de ocupar el espacio transmite seguridad incluso cuando habla poco. Esa cualidad resulta útil en una película que necesita distinguir rápidamente a los integrantes del equipo. El espectador entiende que DeRosa no está allí para discutir durante demasiado tiempo. Está preparado para intervenir cuando el plan llega a la fase más difícil. La fuerza controlada también puede interpretarse como disciplina. Ser capaz de actuar no significa que siempre sea correcto hacerlo. El profesional espera el momento adecuado y evita gastar energía antes de que sea necesaria. En ese sentido, DeRosa y Breslin comparten una idea. Ambos comprenden que el éxito depende del tiempo. Una acción correcta ejecutada demasiado pronto puede producir un resultado negativo. Una decisión correcta tomada demasiado tarde puede no servir. La coordinación entre ellos es tan importante como sus capacidades individuales. Hash y el valor de la información. En una operación moderna, la información puede ser tan importante como el acceso físico. Hash representa el trabajo que ocurre lejos de la parte más visible. Analizar datos, comprobar rutas y mantener una conexión con el equipo puede parecer menos espectacular, pero sin esa tarea los demás actuarían casi a ciegas. El cine de acción suele concentrarse en quienes avanzan por pasillos o atraviesan obstáculos. Sin embargo, una gran parte de la estrategia se construye antes. Alguien debe reunir fragmentos de información, confirmar que pertenecen al mismo problema y distinguir los datos útiles de las distracciones. Hush recuerda que la tecnología no ofrece respuestas automáticas. Una pantalla puede mostrar mapas, registros y señales, pero una persona debe interpretarlos. También debe reconocer cuándo la información está incompleta o pudo haber sido alterada. El exceso de datos puede ser tan peligroso como la falta de ellos. Cuando aparecen demasiadas posibilidades, el equipo necesita prioridades. ¿Qué información cambia realmente el plan? ¿Qué dato puede esperar? ¿Cuál debe ser confirmado por una segunda fuente? La comunicación también necesita claridad. En una situación limitada por el tiempo, un mensaje demasiado largo puede confundir. Un especialista debe transmitir lo esencial: qué cambió, qué riesgo apareció y qué decisión debe tomarse. El trabajo de Hush se conecta con una realidad contemporánea. Muchas actividades dependen de sistemas digitales, pero el resultado final sigue estando condicionado por el criterio humano. La tecnología amplía las posibilidades, no reemplaza la responsabilidad. Shen y la motivación personal. Shen entra en la historia con una razón personal para participar. Esa motivación le da una energía distinta a la de los especialistas que trabajan junto a Breslin. Para él, la operación no es un caso más. La persona que busca forma parte de su vida. Cuando una misión se vuelve personal, aparece una ventaja y un riesgo. La ventaja es la determinación. Shen no necesita que alguien le recuerde por qué debe continuar. El riesgo es la pérdida de perspectiva. La urgencia puede llevarlo a ignorar información o a actuar antes de tiempo. La relación entre Shen y Breslin se construye alrededor de esa tensión. Bray entiende la necesidad de avanzar, pero también sabe que un impulso descontrolado puede cerrar la única oportunidad disponible.
La experiencia del veterano debe encontrar una manera de dirigir la energía del joven sin apagarla. Este contraste entre generaciones es habitual en el cine, pero aquí tiene una función clara. Breslin representa el conocimiento acumulado, Shen representa la velocidad, la necesidad inmediata y la voluntad de asumir riesgos. Ninguno de los dos sería suficiente por separado. El personaje también amplía la idea de equipo. No todos llegan con la misma historia ni con la misma relación de confianza. Algunas alianzas se forman porque las circunstancias obligan a trabajar juntos. La confianza inicial puede ser limitada, pero aumenta cuando cada persona demuestra que cumple su parte. Shen debe aprender a aceptar que pedir apoyo no disminuye su responsabilidad. Al contrario, reconocer que una tarea supera las posibilidades individuales es una forma de madurez. Daya y la capacidad de mantener la calma. Daya aparece como una persona atrapada en una situación que no eligió, pero la película le permite conservar presencia y criterio. No es solamente un objetivo pasivo. Su manera de observar y reaccionar importa. Mantener la calma no significa no sentir miedo, significa evitar que el miedo reduzca todas las opciones a una respuesta impulsiva. En un entorno controlado por otros, observar puede convertirse en una forma de resistencia. Comprender rutinas, escuchar conversaciones y recordar detalles puede ayudar cuando aparezca una oportunidad. Daya representa además el choque entre dos mundos. Proviene de un entorno relacionado con tecnología y negocios, pero termina dentro de una instalación antigua, aislada y diseñada para imponer reglas directas. Esa combinación conecta el argumento con una de las ideas de la saga. Incluso las personas acostumbradas a sistemas modernos pueden quedar vulnerables cuando pierden acceso a sus herramientas habituales. Su presencia también da sentido humano al plan. Para Breslin y los demás, la operación no puede reducirse a superar un edificio. El verdadero objetivo es llegar hasta las personas y sacarlas de una situación sin salida. La película utiliza así una estructura conocida pero efectiva. El lugar crea el problema físico. Los vínculos personales crean el problema emocional. El equipo debe resolver ambos al mismo tiempo. La Estación del Diablo como sistema cerrado. El escenario principal tiene una identidad propia. Su nombre transmite aislamiento, dureza y distancia respecto al mundo exterior. Más que una prisión tradicional, funciona como un espacio donde las reglas normales parecen suspendidas. Los lugares abandonados o adaptados para un nuevo propósito producen una inquietud particular. Fueron construidos para una función, pero ahora sirven para otra. Sus pasillos, puertas y estructuras conservan rastros del pasado. Eso permite que la película combine arquitectura industrial con una sensación de territorio fuera del tiempo. Para Breslin, un lugar así presenta un desafío interesante. Los sistemas nuevos suelen depender de automatización. Una estructura antigua puede ser menos sofisticada, pero más impredecible. Las modificaciones acumuladas crean zonas que no aparecen con claridad en los planos. Además, un sitio aislado reduce las posibilidades de apoyo externo. La distancia aumenta el valor de cada recurso que el equipo lleva consigo. No es posible resolver cualquier problema solicitando una herramienta nueva. La preparación debe anticipar diferentes escenarios. Un sistema cerrado intenta controlar 4 elementos: el acceso, el movimiento, la información y el tiempo. Controlar el acceso significa decidir quién entra o sale. Controlar el movimiento significa limitar las rutas. Controlar la información impide que quienes están dentro comprendan la situación completa. Controlar el tiempo obliga a reaccionar bajo presión. El plan de Breslin debe recuperar esos 4 elementos. Necesita crear un acceso, abrir rutas, obtener información y modificar el ritmo de la operación. Cuando el equipo logra controlar aunque sea parcialmente uno de ellos, el equilibrio del lugar comienza a cambiar. ¿Por qué ningún sistema es perfecto? La idea de una instalación imposible de superar resulta atractiva, pero en la práctica ningún sistema es completamente perfecto. La razón no es necesariamente una falla técnica. Todo sistema debe ser utilizado y mantenido por personas. Una puerta puede ser muy resistente, pero alguien necesita abrirla en determinados momentos. Una cámara puede observar una zona, pero alguien debe revisar la señal. Un protocolo puede parecer completo, pero debe incluir excepciones para emergencias. Cada excepción crea una posibilidad. Breslin no busca un defecto mágico, busca necesidades inevitables. Las personas necesitan descansar, comunicarse y trasladar recursos. Los equipos necesitan energía y mantenimiento.
Los responsables necesitan tomar decisiones. Allí donde existe una necesidad, existe movimiento. La seguridad absoluta también puede producir exceso de confianza. Cuando quienes administran un lugar creen que nadie puede superarlo, dejan de cuestionar sus rutinas. La repetición vuelve predecible el sistema. Este principio no pertenece solo a las películas. En cualquier organización, la seguridad depende de la revisión constante. Una solución eficaz hace años puede no ser suficiente hoy. Los riesgos cambian, la tecnología cambia y las personas encuentran nuevos métodos. La mayor debilidad suele aparecer cuando una estructura confía demasiado en una sola capa. Si todo depende de una red digital, una interrupción afecta al conjunto. Si todo depende de una persona, su error se vuelve decisivo. Los sistemas más resistentes utilizan varias capas, pero incluso ellos necesitan coordinación. Observar antes de actuar. Una de las enseñanzas centrales de la saga es la importancia de observar. Breslin estudia el lugar antes de intentar modificarlo. Busca patrones, tiempos y reacciones. Observar no es una actividad pasiva. Requiere formular hipótesis. Si una puerta se abre en cierto momento, ¿qué evento la activa? Si una zona queda vacía durante algunos minutos, ¿se trata de una casualidad o de una rutina? Si una comunicación se interrumpe, ¿qué procedimiento sigue el personal? Cada respuesta permite construir un mapa mental. Ese mapa puede ser más útil que un plan oficial, porque incluye comportamiento humano y no solo arquitectura. La paciencia resulta difícil cuando hay presión emocional, por eso la disciplina de Breslin es importante. Él sabe que algunos minutos de análisis pueden evitar un error imposible de corregir. También entiende que la observación debe continuar durante la acción. El plan inicial nunca contiene toda la realidad. A medida que el equipo avanza, aparecen nuevos datos. El profesional no se aferra a una idea solo porque dedicó tiempo a prepararla. Cambiar un plan no significa admitir un fracaso, significa reconocer que la información cambió. Esa flexibilidad distingue una estrategia viva de una instrucción rígida. El plan y la improvisación. Un plan de escape perfecto solo existe mientras la realidad no cambia. En cuanto aparecen personas con decisiones propias, información incompleta y acontecimientos inesperados, el plan debe transformarse. La película utiliza esa tensión para mantener el movimiento. Breslin necesita preparar una estrategia, pero también debe aceptar que ninguna preparación puede anticiparlo todo. La improvisación no significa actuar sin pensar. En el caso de un profesional, improvisar consiste en utilizar conocimientos previos dentro de una situación nueva. Es la diferencia entre reaccionar por impulso y adaptar una idea. Breslin puede cambiar de dirección porque entiende el objetivo general y no depende de una sola secuencia. Ese principio también aparece en la vida cotidiana. Las personas suelen imaginar que la planificación y la flexibilidad son opuestas. En realidad, una buena preparación permite ser más flexible. Quien conoce sus recursos y prioridades puede modificar el camino sin perder el objetivo. La película presenta el plan como una estructura con varias posibilidades. Si una ruta deja de estar disponible, el equipo necesita reconocer qué elementos todavía funcionan. Tal vez cambie el orden, el punto de encuentro o la distribución de responsabilidades, pero la misión conserva una lógica. El error más peligroso sería continuar con una idea únicamente porque ya fue aprobada. La experiencia de Breslin le permite separar el orgullo de la estrategia. Si algo dejó de servir, lo abandona. No considera que cambiar de opinión disminuya su autoridad. Esta actitud hace que el personaje siga siendo creíble después de varias entregas. Su conocimiento no lo vuelve infalible, lo vuelve capaz de corregirse más rápido. Cuando lo profesional se vuelve personal. La tercera película aumenta la carga emocional al acercar el conflicto a la vida privada de Breslin. Una operación profesional puede analizarse mediante objetivos, tiempos y recursos. Una situación personal introduce recuerdos, afecto y temor a perder aquello que resulta importante. La dificultad no está solamente en sentir emociones. El verdadero problema aparece cuando esas emociones intentan ocupar el lugar de la estrategia. Breslin debe seguir siendo el hombre que piensa con claridad, aunque esta vez no puede observar la situación desde una distancia cómoda. Esta tensión permite mostrar una faceta distinta del protagonista. En la primera película, la atención estaba concentrada en su capacidad para comprender una prisión desde dentro. En la tercera, el interés se desplaza hacia la manera en que sostiene su identidad profesional bajo una presión íntima. El personaje sabe que el equipo observa sus decisiones. Si pierde el control, los demás también pueden hacerlo. Al mismo tiempo, no sería convincente que reaccionara con completa frialdad. La película encuentra su energía en ese punto intermedio.
Breslin siente la gravedad de lo ocurrido, pero intenta convertir esa preocupación en concentración. Esta idea puede aplicarse en muchos ámbitos. Un profesional no es una persona sin emociones. Es alguien capaz de reconocerlas y evitar que decidan por él en el momento equivocado. Después, habrá espacio para procesar lo vivido. Durante la tarea, la prioridad es mantener la claridad. Abigail y el lado humano del equipo. Abigail Ross representa mucho más que una relación personal con Breslin. Ella forma parte del funcionamiento cotidiano del grupo y conoce el tipo de trabajo que realizan. Su presencia recuerda que detrás de cada operación existe una vida construida con confianza, conversaciones y decisiones compartidas. En una saga centrada en instalaciones cerradas y estrategias de salida, Abigail conecta al protagonista con el mundo exterior. Es una figura que representa estabilidad. Por eso, cuando queda involucrada en el conflicto, la operación cambia de significado. La situación demuestra que ningún especialista puede separar por completo su trabajo de su vida. Las decisiones profesionales dejan huellas. Las personas cercanas pueden convertirse en parte de las consecuencias, incluso si nunca eligieron entrar en ese mundo. Para Breslin, esa realidad produce una forma de responsabilidad difícil. No puede cambiar el pasado, pero sí decidir cómo actuar en el presente. Su reacción define el tono de la película, menos juego intelectual y mayor urgencia emocional. Abigail también permite observar la relación entre confianza y vulnerabilidad. Confiar en alguien significa permitir que conozca aspectos que otros no conocen. Esa cercanía puede dar fuerza, pero también crea puntos sensibles. La película utiliza esa dualidad sin necesidad de convertirla en una explicación extensa. El conflicto con Lester Clark Jr. La presencia de Lester Clark Jr. conecta esta entrega con el pasado de Breslin. El conflicto no surge de la nada. Está relacionado con decisiones anteriores y con una herencia de resentimiento. De esta manera, la película refuerza la idea de que las acciones tienen consecuencias que pueden aparecer mucho tiempo después. Un antagonista motivado por una historia personal funciona de manera distinta a uno interesado únicamente en obtener poder. Sus decisiones están guiadas por una interpretación del pasado. Puede considerar que está corrigiendo una injusticia, aunque su lectura esté deformada por el resentimiento. Esto crea un contraste con Breslin. Ambos están influenciados por experiencias anteriores, pero las utilizan de forma diferente. Breslin convierte su pasado en conocimiento. Lester lo convierte en una justificación para mantener el conflicto. La película no necesita presentar una discusión filosófica larga para mostrar esa diferencia. Basta con observar cómo cada uno trata a las personas que lo rodean. Breslin construye un equipo basado en confianza. Lester intenta controlar el entorno mediante presión y miedo. El contraste también explica por qué un sistema dirigido desde la desconfianza termina siendo menos estable. Cuando todos obedecen únicamente porque temen las consecuencias, nadie aporta información de manera honesta. Los errores pueden ocultarse hasta que resulta demasiado tarde. La autoridad de Breslin es diferente. Sus compañeros pueden discutir con él porque saben que el desacuerdo no será interpretado automáticamente como una traición. Esa libertad mejora las decisiones. Experiencia contra resentimiento. La experiencia y el resentimiento tienen algo en común. Ambos nacen del pasado. La diferencia está en la forma de utilizarlo. La experiencia selecciona lo aprendido, reconoce errores y busca soluciones mejores. El resentimiento repite una herida y organiza el presente alrededor de ella. Breslin estudia lo ocurrido para no cometer el mismo error. Lester observa el pasado para mantenerlo vivo. Ese contraste vuelve más interesante la historia. El conflicto no se limita a quién controla un edificio. También enfrenta dos formas de relacionarse con las consecuencias. Breslin no puede borrar sus decisiones anteriores. Puede asumirlas y seguir adelante. Lester no quiere seguir adelante. Quiere que todos permanezcan dentro de su interpretación de lo sucedido. En muchas historias de acción, el adversario funciona solamente como una barrera. Aquí puede verse como una advertencia sobre lo que ocurre cuando una persona convierte una pérdida en identidad. Cuanto más tiempo mantiene esa idea, menos espacio queda para cualquier otra parte de su vida. La película no desarrolla este tema de manera extensa, pero está presente bajo la acción. El título, Los extractores, puede relacionarse no solo con sacar a alguien de una instalación, sino también con la dificultad de sacar a una persona de una historia que la ha atrapado emocionalmente. Stallone como Ray Breslin. Sylvester Stallone interpreta a Breslin con una presencia más contenida que en muchos de sus personajes clásicos. No necesita hablar demasiado para transmitir experiencia. Su rostro, la forma de observar y el ritmo de sus movimientos comunican que el personaje evalúa antes de reaccionar.
En esta etapa de su carrera, Stallone utiliza el peso de su propia imagen cinematográfica. El público conoce décadas de películas donde interpretó a hombres resistentes y disciplinados. Plan de Escape 3 aprovecha esa memoria sin repetir exactamente los mismos papeles. Breslin no es un personaje construido alrededor de la juventud. Su autoridad proviene del tiempo. El espectador cree que ha visto muchos sistemas, ha cometido errores y ha aprendido a reconocer señales que otros pasan por alto. Esa característica distingue a la saga de historias protagonizadas por agentes que dependen principalmente de velocidad. Breslin se acerca más a un ingeniero de situaciones. Primero intenta comprender la estructura, después decide dónde aplicar su esfuerzo. Stallone también aporta una energía emocional directa. Cuando el conflicto se vuelve personal, no necesita una explicación larga. Un cambio en la mirada o en la forma de hablar permite entender que Breslin ya no está frente a un caso común. El actor conserva además una cualidad esencial para este tipo de película: credibilidad como líder. Aunque otros personajes sean más rápidos o tengan habilidades específicas, resulta natural que esperen su decisión. Dave Bautista y la presencia de DeRosa. Dave Bautista construyó una carrera interesante al pasar de una imagen basada casi por completo en la fuerza física a personajes donde el silencio y la sensibilidad tienen importancia. En Los Extractores, su función es más directa, pero aún así se percibe esa evolución. DeRosa no compite con Breslin por el centro de la historia. Su papel consiste en aportar seguridad y capacidad de respuesta. La relación entre ambos funciona porque no necesita explicaciones continuas. Hay una confianza previa que el espectador puede aceptar. Bautista utiliza su tamaño como parte de la puesta en escena. Cuando entra en un espacio, cambia la proporción visual. Los pasillos parecen más estrechos y los obstáculos más cercanos. Esa presencia ayuda a dar peso a las secuencias sin necesidad de exagerar el montaje. Sin embargo, lo más efectivo es la calma del personaje. Una figura físicamente imponente que actúa de manera descontrolada puede volverse predecible. DeRosa resulta más interesante porque parece medir el momento. La película podría haber utilizado al personaje únicamente como apoyo, pero su presencia amplía la idea de equipo. Breslin no es el único veterano capaz de mantener la concentración. DeRosa también conoce el valor de la paciencia. Max Zhang y el movimiento preciso. Max Zhang aporta un estilo físico diferente. Mientras Bautista transmite peso y estabilidad, Zhang se relaciona con precisión, velocidad y coordinación. Esa diferencia permite que las secuencias no se sientan iguales. Cada intérprete tiene una forma particular de moverse, y la cámara puede aprovecharla. El cine de acción funciona mejor cuando los personajes no parecen intercambiables. Shen actúa con una motivación personal intensa, pero su preparación evita que esa intensidad se convierta únicamente en impulsividad. El personaje tiene recursos propios y puede colaborar con Breslin sin perder identidad. La presencia de Zhang también amplía la dimensión internacional de la película. El conflicto conecta personajes de distintos lugares y muestra que las alianzas pueden formarse a través de objetivos comunes. En una producción más extensa, la relación entre Shen y Breslin podría haberse desarrollado durante más tiempo. Aún así, el contraste entre ambos resulta claro. El veterano aporta análisis. El joven aporta rapidez y una relación inmediata con la persona que intenta encontrar. Harry Shum Jr. y el papel de Bao. Valo representa otra pieza dentro del grupo relacionado con Daya. Su presencia ayuda a mostrar que la situación no afecta a una sola persona aislada, sino a una red de relaciones y responsabilidades. Harry Shum Jr. aporta una energía distinta a la de Stallone, Bautista y Zhang. Esa variedad evita que todos los personajes masculinos tengan la misma forma de reaccionar. En una historia con poco tiempo para desarrollar a cada integrante, el actor debe comunicar rápidamente quién es su personaje y qué lugar ocupa. La forma de hablar, la postura y la reacción frente a la presión se vuelven herramientas importantes. Bao también contribuye a la dimensión de lealtad. La operación no está guiada únicamente por contratos profesionales. Varias personas participan porque sienten una obligación personal hacia alguien. Esa mezcla entre deber profesional y compromiso personal es una de las características principales de la película. El plan se construye con conocimientos técnicos, pero la voluntad de llevarlo hasta el final nace de los vínculos. 50 Cent, como Hush Curtis. 50 Cent Jackson retoma el papel de Hush, un personaje asociado con la información y el apoyo técnico. Dentro del grupo, su función equilibra a quienes trabajan físicamente en el lugar.
La presencia de Hosh recuerda que una operación puede desarrollarse en varios espacios al mismo tiempo. Mientras unos personajes se mueven dentro de la instalación, otro mantiene una visión más amplia. Ese contraste permite al espectador recibir información sin detener por completo la historia. Hosh puede identificar cambios, advertir sobre nuevos problemas y ayudar a conectar diferentes partes del plan. El personaje también refleja una transformación del cine de acción. En décadas anteriores, el especialista técnico solía quedar completamente separado del protagonista. En historias contemporáneas, forma parte del equipo y participa en la toma de decisiones. Hosh no es simplemente la persona que maneja una computadora. Es alguien que conoce a Breslin, comprende su manera de pensar y puede anticipar qué información necesita. La dirección de John Herzfeld. John Herzfeld dirige la película con un enfoque directo. La narración no intenta ocultar que se trata de una producción más compacta que la primera entrega. En lugar de competir mediante una escala enorme, concentra la acción en un conflicto personal y en una localización principal. Este tipo de producción necesita administrar bien el tiempo. No puede dedicar largos minutos a cada personaje, por lo que debe establecer rápidamente objetivos, relaciones y obstáculos. La dirección busca mantener claridad dentro de espacios cerrados. Los pasillos, habitaciones y zonas industriales pueden parecer similares y no se distinguen mediante iluminación y composición. Por eso es importante que el espectador comprenda cuándo los personajes cambian de área y qué tan cerca están de su objetivo. Herzfeld también utiliza la presencia de actores conocidos como parte de la narración. Stallone y Bautista no necesitan una presentación extensa. Su imagen aporta información inmediata. La película se acerca al estilo de acción directa para el mercado doméstico, donde el ritmo y la claridad suelen ser más importantes que una construcción visual demasiado elaborada. Esa decisión puede dividir opiniones, pero también define su identidad. Una película de acción compacta. Los Extractores es una película más compacta que muchas producciones de acción estrenadas en salas. Esa duración modifica la forma de contar la historia. No hay demasiado espacio para historias secundarias largas. Los personajes son introducidos mediante funciones claras y la operación avanza con rapidez. Esto puede sentirse sencillo, pero también permite que la película mantenga una dirección constante. El formato compacto beneficia al espectador que busca una historia directa. El objetivo se establece pronto, el equipo se organiza y la narración se concentra en la entrada al lugar y en la búsqueda de una salida. Al mismo tiempo, este formato exige aceptar cierta economía narrativa. Algunas relaciones podrían desarrollarse más. Algunos conflictos podrían recibir una explicación más detallada. La película elige el movimiento sobre la expansión. Esa elección no es necesariamente un defecto. Depende del tipo de experiencia que se busca. Plan de Escape 3 no intenta ser un drama extenso ni una historia de espionaje llena de capas. Funciona como una continuación de acción centrada en personajes conocidos. El espacio cerrado como metáfora. Una instalación cerrada puede interpretarse como algo más que un escenario. También puede representar una situación mental. Las personas atrapadas ven pocas opciones, mientras quienes controlan el lugar intentan convencerlas de que no existe ninguna salida. Breslin desafía esa idea. Su trabajo consiste en demostrar que el límite visible no siempre es el límite real. Puede haber una ruta que todavía no se ha reconocido, o una decisión que cambie la estructura del problema. Esta metáfora explica parte del atractivo de las historias de escape. El espectador no necesita haber estado en una prisión para comprender la sensación de encontrarse frente a una situación sin solución. Puede relacionarla con problemas económicos, laborales, familiares o personales. La fantasía del escape ofrece una respuesta emocional. Incluso dentro de una estructura rígida, observar y pensar puede abrir posibilidades. La película presenta esta idea de manera sencilla, mediante pasillos y puertas, pero el principio es más amplio. Una persona comienza a salir de una situación cuando deja de verla como una masa única y la divide en problemas menores. Breslin no piensa «todo está cerrado». Piensa en partes, información, tiempo, coordinación, confianza. Esa manera de organizar el problema reduce la sensación de caos. La importancia del tiempo. El tiempo es uno de los elementos más importantes de cualquier operación de rescate. No solo porque exista un límite, sino porque cada decisión consume oportunidades. Actuar demasiado pronto puede revelar el plan. Esperar demasiado puede permitir que el entorno cambie. La dificultad está en reconocer el momento donde la información es suficiente. Breslin trata el tiempo como un recurso. No puede almacenarlo ni recuperarlo. Por eso debe decidir qué preguntas necesitan respuesta y cuáles pueden quedar abiertas.
La película utiliza el tiempo para aumentar la tensión sin depender únicamente de grandes escenas. Una conversación puede sentirse urgente si el espectador sabe que otra parte del plan está avanzando al mismo tiempo. El montaje entre diferentes personajes ayuda a construir esa sensación. Cada uno trabaja dentro de su propio ritmo, pero todos dependen de una coordinación general. La presión temporal también revela el carácter. Algunas personas se vuelven impulsivas, otras quedan inmóviles. Los profesionales intentan reducir el problema a la siguiente decisión concreta. Coordinación y responsabilidad. Una operación dividida entre varias personas necesita coordinación. Cada integrante debe saber qué parte depende de él y qué información debe compartir. La responsabilidad no significa hacerlo todo. Significa cumplir la función acordada y comunicar de inmediato cuando ya no puede cumplirse de la manera prevista. Muchos planes fallan porque alguien intenta ocultar un problema para no parecer incompetente. En un equipo confiable, reconocer una dificultad no destruye la reputación, permite que los demás adapten sus acciones. Breslin construye su liderazgo sobre esa idea. Prefiere recibir una noticia incómoda a tiempo que una explicación perfecta cuando ya no hay oportunidad de corregir. El equipo también necesita evitar la duplicación. Si dos personas intentan resolver el mismo problema sin saberlo, otra tarea queda abandonada. Dividir funciones aumenta la eficacia. La película muestra de manera resumida este principio. Mientras unos se concentran en el acceso, otros mantienen la información o avanzan hacia las personas retenidas. El resultado depende de que cada parte se conecte con las demás. Confianza entre personas que apenas se conocen. No todas las alianzas de la película se basan en años de amistad. Algunas se forman rápidamente por necesidad. Eso crea un tipo diferente de confianza. Cuando dos personas apenas se conocen, no pueden apoyarse en recuerdos compartidos. Evalúan señales presentes, si la otra persona escucha, si cumple una promesa pequeña y si mantiene la calma cuando aparece un problema. La confianza rápida no es ciega, es provisional y se fortalece mediante acciones. Breslin puede aceptar trabajar con alguien sin conocer toda su historia, pero observa cómo responde. Este tema resulta relevante en una historia internacional. Los personajes provienen de contextos diferentes, hablan desde experiencias distintas, y aún así deben construir un lenguaje común. El objetivo compartido simplifica algunas diferencias, no elimina los desacuerdos, pero establece una prioridad. La película presenta la cooperación como algo práctico. Los personajes no necesitan convertirse en amigos de inmediato, necesitan reconocer que juntos tienen más posibilidades de resolver la situación.